Bienvenidos una vez más a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para estar al tanto de todo el chisme, la farándula y por supuesto, los amores y desamores de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy amigos tenemos un tema que literalmente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón Superíndice 3N latiendo a mil y con ganas de gritar desde los tejados. ¿Es tú en el listos? Porque el titular lo dice todo, 19 de septiembre de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Lo han oído bien. Prepárense para un torbellino de información superíndice 3N, especulaciones, emociones y sobre todo, para un análisis profundo de lo que este anuncio podrá significar para Hande Erupar Rafael Kerem Bürsin y por supuesto para todos nosotros, sus fieles seguidores. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de noticias, quiero recordarles algo, si son nuevos por AQU, o si simplemente se les olvidó Superíndice 3, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque AQU, les aseguro, no se van a perder de nada. Tenemos un monto Superíndice 3N de contenido increíble preparado para ustedes, desde análisis de series y películas turcas, hasta entrevistas, debates y por supuesto, las últimas novedades sobre sus actores y actrices preferidos. Asu que Q copyright esperan. Suscríbanse ya y únanse a nuestra gran familia de fans. Ahora con el corazón Superíndice 3N a 1000 y la emoción Superíndice 3N a flor de piel comencemos. La noticia saltó Superíndice 3 a la luz el 19 de septiembre de 2025, como un rayo en un día soleado. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los titulares se multiplicaron como hongos de copyright ese de la lluvia. Y el mundo entero, o al menos el mundo que sigue de cerca las vidas de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, quedó Superíndice 3 boquiabierto. ¿Pero Q copyright pasó Superíndice 3 exactamente? Q copyright noticia impactante es esta que nos tiene a todos hablando sin parar. Bueno, la respuesta es compleja de lo que imaginamos. Pero para resumir, la noticia gira Superíndice 3 en torno a una serie de eventos que se han ido acumulando durante los últimos meses. Rumores, especulaciones, fotos tomadas a escondidas, mensajes crípticos en redes sociales, todo esto, sumado a una evidente ausencia de interacción Superíndice 3N pública entre Hande y Kerem, ha creado una atmósfera Superíndice 3 esfera de tensión Superíndice 3N y expectativa. Y como suele suceder en estos casos, las peores sospechas resultaron ser ciertas. Para entender mejor la magnitud de la noticia, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que Superíndice 3 fue el inicio de esta historia de amor, o al menos, de lo que todos creíamos que era una historia de amor. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable. La pantalla parecía arder cada vez que se miraban, que se tocaban, que intercambiaban una sola palabra. Y para nuestra alegría y deleite esa química traspasó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N y se materializó Superíndice 3 en la vida real. Los medios de comunicación Superíndice 3N, las redes sociales, los fans, todos vamos obsesionados con esta pareja. Anker, como se les conoce a cariu más menos osamente, se convirtieron en el símbolo del amor verdadero, de la pasión Superíndice 3N desenfrenada y del romance de cuento de hadas. Compartían fotos juntos dedicándose mensajes llenos de amor, asistían a eventos tomados de la mano. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos, el ejemplo a seguir. ¿Q copyright podía salir mal? Pues al parecer, mucho. A medida que pasaba el tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Pequeu más menos aseu más menos ales, casi imperceptibles al principio, que fueron cobrando fuerza a medida que se acumulaban. Menos interacciones en redes sociales, menos apariciones públicas juntos, declaraciones vagas y ambiguas en entrevistas, todo esto generó Superíndice 3 un runruene constante en la prensa rosa y entre los fans. La especulación Superíndice 3N era inevitable. Se habían peleado. Habían decidido tomarse un tiempo. ¿Había terceras personas involucradas? Las teorías se multiplicaban, cada una descabellada que la anterior. Y por supuesto los medios de comunicación Superíndice 3N, hambrientos de primicias, no acuan que alimentar la llama de la especulación Superíndice 3N. Y entonces llegamos al 19 de septiembre de 2025. El día que lo cambió Superíndice 3 todo.
La noticia que comenzó Superíndice 3 a filtrarse de forma extraoficial, se confirmó Superíndice 3 por los representantes de ambos actores, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin han decidido poner fin a su relación Superíndice 3N. ¡Boom! El mundo se detuvo por un momento. La decepción Superíndice 3N fue palpable. Muchos de nosotros que habíamos invertido tanto emocionalmente en esta pareja, nos sentimos tristes, desilusionados y por copyright no decirlo, un poco traicionados. La noticia fue recibida con reacciones mixtas. Algunos fans, los optimistas, se negaban a creerlo. Esperaban que todo fuera un malentendido, un rumor falso, una estrategia de marketing. Otros, los realistas, ya habían presagiado el final de esta historia. Y por supuesto, no faltaron los maliciosos, que celebraron la noticia con regocijo alegando que sabían que esto iba a pasar. La verdad, como suele suceder, se encuentra en algún punto intermedio. La decisión Superíndice 3N de Ande y Kerem de separarse, al parecer, no fue repentina. Fue el resultado de un proceso largo y doloroso, de diferencias irreconciliables, de prioridades cambiantes y, tal vez, de una presión Superíndice 3N medio tica que en ocasiones, puede ser insoportable. Pero, ¿les fueron las razones específicas que llevaron a la ruptura? Esa es la pregunta del Millu Superíndice 3N. Y lamentablemente la respuesta no es tan sencilla. Ande y Kerem, con su habitual discreción Superíndice 3N, decidieron no entrar en detalles. Prefirieron mantener su privacidad y respetar el uno al otro. En las declaraciones oficiales, solo se limitaron a hablar de diferencias de opinión Superíndice 3N y de la imposibilidad de encontrar un punto de encuentro. Sin embargo, los medios de comunicación Superíndice 3N, siempre en busca de la primicia, no se rindieron. Comenzaron a investigar, a entrevistar a fuentes cercanas, a analizar cada foto, cada comentario, cada gesto. Y como era de esperar, las teorías se multiplicaron. Una de las recurrentes apuntaba a la apretada agenda de ambos actores. Ande y Kerem, en ese momento, se encontraban en la cima de su carrera. Tenían proyectos en marcha, contratos publicitarios, viajes, compromisos sociales. Sus vidas eran un torbellino constante. Y según algunos, la falta de tiempo y la distancia habían debilitado la relación Superíndice 3N. Otra teoría escabrosa apuntaba a la presencia de terceras personas. Se rumoreaba que Ande o Kerem habían encontrado el amor en otro lugar. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron confirmadas y, en general, fueron desmentidas por los representantes de ambos actores. Y por último, una teoría sutil y compleja, que se basaba en las diferencias de personalidad y en los diferentes objetivos de cada uno. Ande, según esta teoría, era una mujer con una gran ambición Superíndice 3N profesional, que buscaba nuevos retos y oportunidades. Kerem, por otro lado, parecía centrado en el presente, en disfrutar de la vida y en mantener una relación Superíndice 3N estable. Y según algunos expertos, estas diferencias habían generado roces y desacuerdos que a la larga, resultaron insostenibles. Sea cual sea la razón Superíndice 3N, o las razones, lo cierto es que Ande y Kerem pusieron fin a su relación Superíndice 3N. Una noticia que sin duda conmocionó Superíndice 3 al mundo del espectáculo y que marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la vida de ambos actores. ¿Pero copyright ha pasado después copyright ese de la ruptura? Superíndice 3 han reaccionado Ande y Kerem. Superíndice 3 han afrontado esta nueva etapa de sus vidas. En los meses posteriores a la separación Superíndice 3N, ambos actores han mantenido un perfil bajo. Han evitado la exposición Superíndice 3N medio tica y se han centrado en sus proyectos profesionales. Ande, por su parte, ha continuado trabajando en nuevos proyectos, demostrando su profesionalidad y su talento. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido adelante con su carrera, participando en nuevas series y películas. En cuanto a su vida personal, ambos han sido muy discretos. No han hecho públicas nuevas relaciones y, en general, han evitado hablar de su pasado. Han optado por la cautela y por el silencio, respetando, una vez su privacidad y la del otro. Sin embargo, a pesar de la discreción Superíndice 3N, los fans no se han olvidado de ellos. Las redes sociales siguen siendo un hervidero de actividad, con comentarios, fotos, vídeos y todo tipo de material relacionado con Ande y Kerem.
Los Anker siguen siendo una comunidad muy activa, que apoya y admira a ambos actores, aunque ya no es tu copyright N juntos. Y por supuesto, los medios de comunicación superíndice 3N siguen al acecho. Cada nuevo proyecto, cada aparicio superíndice 3N publica, cada foto publicada en redes sociales, todo es analizado y comentado hasta la saciedad. La vida de Hande y Kerem sigue siendo de Interu Copyright S público y aunque ellos intenten mantenerse al margen, es inevitable que su nombre siga generando titulares y especulaciones. Pero ¿qué copyright futuro les espera a Hande y Kerem? ¿Volveru N a enamorarse? ¿Encontraru N la felicidad? La respuesta, como siempre, solo la tiene el tiempo. Lo que podemos afirmar con certeza es que Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin son dos grandes profesionales, con un talento innegable y con una legiu superíndice 3N de fans que los adoran. Y aunque su relación superíndice 3N haya llegado a su fin, su legado en el mundo del espectáculo perduraru para siempre. La ruptura de Hande y Kerem nos enseñó más menos a una valiosa lección superíndice 3N, el amor, a veces, no es suficiente. A veces las circunstancias, las diferencias, la presión superíndice 3N, pueden acabar con la ese bella de las historias. Pero también copyright N nos enseñó más menos a que la vida continúa. Que el dolor por ese intenso que sea, se supera. Y que al final, lo ese importante es ser feliz y buscar la felicidad. ¿Asu que copyright podemos esperar del futuro? Pues sinceramente solo podemos desearle lo mejor a Hande y Kerem. Que encuentren la felicidad, que sigan brillando con su talento y que al buen Edúa, tal vez van a encontrar el amor. Porque al fin y al cabo, esa es la esencia de la vida, amar, perder y volver a amar. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya mantenido entretenidos. Hemos hecho un repaso exhaustivo de la impactante noticia de Hande y Kerem, analizando las causas, las consecuencias y, por supuesto, las expectativas de futuro. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión superíndice 3N en el mundo del espectáculo turco. Recuerden, siempre es importante mantenerse informados y, sobre todo, disfrutar de las historias que nos hacen show más menos y emocionarnos. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que podrán volver a estar juntos? ¿Qué copyright esperan del futuro de ambos actores? Du copyright genme sus comentarios abajo en la sección superíndice 3N correspondiente. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de todo lo que viene. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. No se lo pueden perder. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.